Bien, retomando las actividades y las disertaciones del día de hoy, queremos recordar ante todo, agradecer a las empresas que han hecho posible estas jornadas con su valioso respaldo y aporte, a partir de lo cual han resultado totalmente gratuitas para los interesados del sector estas jornadas. Gestor 360, servicios orientados a la Ley 14.701, C-Online, software para la administración de la propiedad horizontal y expensas pagas, plataforma multimedios de cobranza de expensas. Y vamos a la tercera disertación de este viernes, de esta jornada. La siguiente estará a cargo del doctor Federico Chiesa, destacado abogado en la propiedad horizontal, autor de varios libros de la materia, titular de un estudio jurídico totalmente especializado desde hace 50 años con sede en la ciudad de La Plata. Bajo el lema La garantía de la especialización, de un gran compromiso con la excelencia en propiedad horizontal, ha creado un grupo sólido de trabajo con destacados colegas que lo acompañan. El tema a tratar hoy, siempre actual y que genera dudas a los administradores: consorcios de hecho. Un gran aplauso para Federico Chiesa, para el doctor Federico Chiesa, que aquí nos acompaña y comienza su disertación. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, cuando uno habla a sala llena es un placer doble y esto se le debe, entiendo, a toda la organización. Personalmente le voy a agradecer a dos personas, a Bernardo Giles y a Mariela Valle, quienes no hace mucho que no nos conocemos, pero han sido muy generosos conmigo y con mi estudio en este tipo de invitaciones. Así que, como digo siempre, la excusa del día de hoy es consorcios de hecho para juntarnos, para conversar y para que, por supuesto, haya un ida y vuelta. Siempre digo algunas cosas parecidas en el sentido de que lo que yo digo no es inherentemente correcto. Podemos discutirlo, la materia que vamos a tratar es absolutamente discutible. Y a ver, el consorcio de hecho, incluso ya calenté un poco la garganta porque estuvimos en el break con varios hablando de estas cuestiones. ¿Y cómo lo podemos abordar, ¿no? ¿Qué es el consorcio de hecho o el consorcio en formación o el preconsorcio? También podemos discutir el tipo de denominaciones. Digamos, es una estructura irregular, parece un consorcio reglamentado, funciona materialmente como un consorcio reglamentado, tiene la apariencia de un consorcio de propietarios, pero no lo es. Básicamente porque le falta un elemento que es elemental, que es el reglamento de propiedad horizontal. Digamos, y eso nos lleva a una primera pregunta, ¿no? Si una estructura que es similar a un consorcio con un reglamento puede aplicar por similitud determinadas reglas o todas las reglas, ¿no? El consorcio, de hecho, lo tenemos que entender por defecto. Si no sabemos cómo funciona, cómo tracciona un consorcio de derecho en propiedad horizontal, no vamos a poder ni arrancar, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, digamos, mínimas es ¿qué es un consorcio? Cuando hablamos de consorcios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de grupos de personas que tienen una suerte común, que están regidos bajo una misma suerte. Eso es un consorcio. ¿Y cuál es lo común en este tipo de consorcios? Bueno, lo común es el mantenimiento de ciertas cosas o sectores comunes, colectivos, diferenciados de, no digo de unidades funcionales, porque si hablamos de consorcio de hecho vamos a ver que no podemos hablar de unidades funcionales, pero que excede, digamos, de los cubos de aire o que excede de los departamentos. Y un buen ejercicio que nosotros podemos tener en este cortito tiempo que tenemos es, me parece que va a ser bastante gráfico para administradores. Pensemos, digamos, que tenemos en cada mano un edificio, ¿no? Que tenemos dos edificios construidos en espejo, exactamente iguales. Dos edificios de la cantidad de unidades que ustedes quieran. Dos torres de 50 pisos. Ese tipo de estructuras inmobiliarias van a generar, digamos, con un alto nivel de ocupación, por supuesto, van a generar una serie de cuestiones, ¿no? Por un lado, es elemental, es fundamental que tengan alguien que gestione recursos. Alguien tiene que buscar el ingreso de fondos, el ingreso de patrimonio, ¿para qué? Para sostener lo común, para sostener todo aquello que excede de este cubo de aire que decíamos, ¿no? Y además, digamos, la propiedad horizontal es una estructura, digamos, de
derechos limitados, ¿no? Donde la cercanía o la inmediatez, personas que viven muy cerquita unos de otros, generan cuestiones, ¿no? Donde el límite o esa separación entre el dominio y el condominio, o esa yuxtaposición, que supuestamente es la propiedad horizontal, que yo entiendo que es mucho más que eso, pero se generan cuestiones entre las personas, ¿no? Porque hay una interferencia intersubjetiva, hay mayor posibilidad de colisión. Entonces estas cuestiones hacen que uno tenga que reunirse, deliberar, charlar de determinadas cuestiones y tomar decisiones, básicamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es en esos dos edificios que están uno al lado del otro, con todas estas circunstancias puntuales y similares. La pregunta es, ¿el hecho que uno tenga reglamento y el otro no, hace que sean sistemas totalmente diferentes? Yo entiendo que no. Por supuesto que vamos a tener que ir a las excepciones, porque tampoco podemos meter todo en la misma bolsa, pero lo cierto es que es algo que nos hace pensar y tenemos que, digamos, al menos en mi caso, pensar si yo puedo replicar, si puedo arrastrar algunas características del consorcio de derecho para aplicarlas en el consorcio de hecho. Entonces, hay algunas cuestiones que hoy parecen como más fáciles, ¿no? O digamos, no es que no tenemos problemas interpretando el código, hoy no tenemos una ley especial de propiedad horizontal, tenemos el código unificado, pero digamos, el código es como que nos resuelve muchos problemas, ¿no? Al menos en principio. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de consorcios de derecho, consorcios reglamentados, con ese reglamento de propiedad horizontal, que también hay que decir algo, ¿no? El reglamento de propiedad horizontal per se no es la propiedad horizontal, ¿no? Básicamente, que haya un reglamento es un factor estático, es un elemento fundamental, pero la propiedad horizontal necesita algo más que un reglamento. Eso siempre me hace acordar al artículo 9, ¿no? De la 13512, que decía algo así como que al constituirse el consorcio de propietarios debía acordar y redactar un reglamento o algo así. Y lo cierto es que es una norma extraña y anacrónica, ¿no? Porque, digamos, básicamente el consorcio no redacta un reglamento, el consorcio no es la causa de un efecto reglamentario, es exactamente al revés. A partir de la existencia de un reglamento de propiedad horizontal, podemos pensar en un consorcio de propietarios, ¿no? Como una persona jurídica, que eso es lo que nos aclara el legislador, hoy no tenemos dudas sobre eso, antes podía surgir alguna, pero básicamente lo que entendemos con esto es que el legislador nos dice, bueno, tenés el reglamento, bien, ¿es suficiente? Hay algo que no, que uno tiene que bucear un poco, pero que todos lo van a entender, que para que se conforme ese consorcio de derecho, para que se conforme la propiedad horizontal en su dinámica, necesita una cuestión de tracción que es que al menos el propietario, el titular o el desarrollista de toda la construcción, de todo ese edificio, ¿no? Como sustrato material del derecho que estamos hablando, se haya desprendido al menos de una unidad funcional. La propiedad horizontal puede existir si el dueño del todo al menos cede una unidad a cualquier título. Necesito distintas unidades en cabeza de distintas personas. ¿Por qué? Porque recién ahí la propiedad horizontal funciona como lo que verdaderamente es, que es un sistema de mayorías. Un sistema de mayorías sobre minorías. Lo hablábamos con alguien recién afuera, ¿no? La gran discusión del 2060 y otras cuestiones que nos podrían tener horas, no es mi tema, pero básicamente la propiedad horizontal es eso, un sistema de mayorías sobre minorías, donde la regla general nos tiene que llevar a entender que siempre la mayoría se impone sobre la minoría, salvo cuestiones de mayorías tasadas, salvo cuando la mayoría pretende generar, digamos, bajo la solapa de una reunión colectiva, un ataque directo a cualquier propietario que vaya, digamos, en la afrenta más profunda al derecho de propiedad. Así que en el artículo 2061, cuando necesito la conformidad expresa de alguien que va a ser perjudicado por una decisión mayoritaria. Pero para no irme mucho por las ramas, el punto es, yo les decía, ¿no? El código o el legislador simplificó, ¿no? Certeramente. Dice, bueno, el consorcio de propietarios es una persona jurídica y dentro de las personas jurídicas es una persona jurídica privada. Bien, y esto quiere decir, digamos, que
bajo la vigencia de la 13512 no era un sujeto de derecho, digamos, no era un centro de imputación normativo. No, había algunas voces que opinaban lo contrario, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante? Porque básicamente el consorcio de hecho no es una persona jurídica. Entonces, si vamos a aplicar sus reglas, vamos a tener que pasar revista al menos algunas características o calidades del consorcio para que vean algunos administradores que me habían preguntado si efectivamente pueden aplicar muchas de esas reglas de los consorcios de derecho en una estructura de un consorcio en formación. Y, a ver, pasando, digamos, a los distintos atributos de la persona jurídica o a las calidades que tiene el consorcio, cuando estábamos bajo la égida de la 13512, no había una norma específica que dijera que el consorcio de propietarios tenía personalidad jurídica. Se entendía, ¿no? Digamos, tácitamente. Había algunas voces que opinaban lo contrario, y lo interesante de eso es que nos marca algunos límites o líneas de defensa cuando queremos atacar los consorcios de hecho. Por eso lo voy a mencionar, pero lo cierto es que básicamente cuando nosotros hablamos de los distintos atributos que puede tener la persona jurídica consorcial, pasamos revista a la denominación, a la vocación patrimonial, al domicilio, a la aptitud, ¿no? A la capacidad, la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, que es uno de los elementos o es uno de los efectos más típicos que nosotros podemos encontrar en el consorcio, ¿no? Pero si nosotros, para poder y ver si nosotros podemos replicar perfectamente cada una de estas cuestiones, nosotros lo primero que tenemos que decir es, bueno, el consorcio de derecho, sabemos, ¿no? Muy claro, decíamos, tiene un nombre, podemos mencionarlos rápidamente, la denominación generalmente coincide con el lugar de ubicación de ese edificio, puede tener un nombre de fantasía, por supuesto, pero generalmente coincide con el lugar geográfico, que básicamente es el asiento legal, ¿no? El domicilio de los consorcios de propietarios es el lugar del inmueble, no es bajo ningún aspecto domicilios de administración y demás, como algunos todavía siguen cometiendo ese error y como algunos reglamentos también determinan, digamos, con error, ¿no? El domicilio es el lugar de ubicación del inmueble. Y después, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De la capacidad, ¿por qué es tan importante esta aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones por parte del consorcio? Porque es como puede actuar, ¿no? Es como puede verse en la vida diaria para que funcione como una ficción de una verdadera persona. Y si lo hace de ese modo, va a poder contratar, va a poder realizar una denuncia, va a poder ser actor en un juicio, va a poder ser responsable en un juicio fuera de él, pero básicamente estos atributos que tiene, digamos, el consorcio, son aquellos que en principio tenemos que pensar si los tiene el consorcio de hecho, ¿no? Porque yendo un poco a esto de bajo la 13512, estas cuestiones de las teorías negacionistas o algunos que entendían que aún en ese momento el consorcio no era un sujeto, digamos, de un centro de imputación normativo, no era un sujeto de derecho. Es decir, algunos consideran que el consorcio no podía estar en juicio. Y esto, digamos, si había doctrina de mucho fuste, ¿no? Digamos, yo me acuerdo Laquis, Novillo Corbalán, Molinario, incluso hubo un fallo muy famoso, Consorcio Marcelo T. de Alvear, con Armin Fe, siempre lo nombro porque es el voto de Zanoni, Sala A, de Capital Federal, donde lo que decía es, todo el mundo habla del consorcio como una persona jurídica, pero, digamos, eso es lo que entiendo yo, ¿no? Leyendo entre líneas, mi interpretación, que puede estar mal, pero, digamos, el consorcio puede tener ciertos atributos, pero lo que no tiene es patrimonio, por ejemplo. No tiene vocación patrimonial. ¿Cómo va a tener patrimonio el consorcio? El crédito por expensas comunes es de los consorcistas, no es del consorcio como una persona diferente. Estas son algunas de las cuestiones que llevaban a algunos a sostener que no eran una persona jurídica, digamos, tesis que no primaron, por supuesto, y terminó, digamos, en el código con este reconocimiento expreso que, por supuesto, digamos, antes de la unificación, el consorcio funcionaba como un verdadero sujeto de derecho. Ahora, en este tren de, como decimos, si podemos copiar y pegar o arrastrar al consorcio de hecho alguno de los atributos del consorcio de derecho, digamos, y esto era algo que hablamos recién con un administrador del interior, el consorcio de hecho no es nada, me dice alguno, ¿no? No es nada, no tiene nombre, no tiene... Y la pregunta es, ¿el consorcio de hecho
¿replica todos o algunos de los atributos de la personalidad jurídica? Si vamos uno a uno. ¿El consorcio de hecho puede tener nombre? Por supuesto que sí. Si el edificio, esa estructura de 50 pisos que la tenemos acá en la puerta, en calle 9 de Julio, número 120, no tiene reglamento, el nombre de esa estructura será consorcio de hecho de calle 9 de Julio, número 120. ¿Y cómo hacemos, digamos? ¿Y el administrador? Bueno, el administrador, entrando en la materia de los órganos, será el administrador de ese consorcio. ¿Y el administrador cómo ubica el domicilio? ¿Cuál es el asiento legal de ese consorcio de hecho? De esa estructura irregular. Es 9 de julio 120. Ese es el domicilio. El consorcio de hecho tiene domicilio y tiene denominación. Y vamos subiendo un poco la apuesta, digamos. ¿Tiene capacidad patrimonial? ¿Tiene patrimonio? También lo discutíamos afuera. Les aseguro que sí. El crédito por expensas comunes, llámenle como quieran, expensas comunes, gastos conservatorios, pero todos los gastos que necesita mantener la estructura inmobiliaria que excedan o estén por fuera de lo que son las unidades o los departamentos o los cubos de aire, básicamente tienen que ser sostenidos por quienes, por los titulares, no son propietarios, no hay título y modo, todavía no tienen la titularidad de dominio de la cosa. Tendrán derechos en expectativa, podemos discutir en el caso del condominio, que es otra cuestión, estamos hablando de otro tipo de derecho, pero lo cierto es que nosotros encontramos y podemos replicar todas estas calidades en el consorcio de hecho. Si vamos, digamos, a la capacidad, ¿no? La posibilidad, o uno de los efectos que más les interesa a los administradores, que es la posibilidad de la persecución del cobro, por ejemplo, creo que hay dos como grandes temas, entre muchísimos, pero el administrador, entre una de sus funciones principales, que es salir a recaudar, que es muchísimo más que eso, pero para que lo entiendan, el administrador tiene posibilidad de perseguir por expensas a todos los que no paguen en un consorcio de hecho. Y puede llegar hasta la justicia con eso, con lo cual, a mi criterio, tiene capacidad. Ahora, el punto es, como decíamos al inicio, no tiene capacidad para todo porque, estando acá en Mar del Plata, ¿no? Siendo, digamos, un lugar, bueno, la capital de la propiedad horizontal, con total seguridad por el tamaño de los doctrinarios que están en esta charla y que, digamos, fallos jurisprudenciales que son impresionantes y tanta agua va bajo el puente aquí, que lo importante es, y mismo saliendo de acá de Mar del Plata, al menos que llegó hasta Corte, había un fallo que para mí es como marca el norte del consorcio de hecho, que es, hay una forma de entenderlo y si el administrador tiene claro, digamos, estos pequeños conceptos que yo voy a decir, resuelve prácticamente casi cualquier cuestión en un consorcio de hecho o en un consorcio en formación. Y es que lo que tenemos que entender, y esto viene de larga data, que si nosotros podemos, digamos, demostrar en un caso, sea en forma privada o sea en la justicia, pero podemos demostrar en determinadas circunstancias, en ese edificio que carece de reglamento, que opera en esa estructura inmobiliaria, una verdadera comunidad de intereses, que hay una verdadera gestión promiscua de los intereses colectivos, en esos casos, pudiendo demostrar eso, las reglas de la propiedad horizontal se aplican por analogía, al menos excepcionalmente. Y eso es casi como que esto podría concluir ahí. Y esto es algo sobre lo que voy a insistir. Si demostramos que hay una comunidad de intereses, si demostramos que esa estructura consorcial irregular o que esa estructura inmobiliaria funciona como si tuviese un reglamento, que es lo único que le falta, lo más probable es que la justicia permita la aplicación analógica de las normas. Y hasta ahí, digamos, pareciera que es una persona jurídica hecha y derecha. Lo cierto es que no, porque no puede tener una vocación incluso de estar en todo tipo de procesos, pero hay una cuestión que también es muy importante para los administradores y que dejo, digamos, esta cuestión que tiene que ver con las calidades o cómo operan las personas, ¿no? Las personas, además de todas estas cosas que decimos, funcionan en base a órganos, ¿no? Los órganos nos hacen vivir. Bueno, el consorcio de propietarios tiene un sistema orgánico, tiene órganos que despliegan distintas funciones mediante los cuales básicamente van sobre la cuestión puntual que es el mantenimiento de lo común. Y ahí, en este caso,
CIR, digamos, cuáles son los órganos, ¿no?, de la propiedad horizontal o los órganos del consorcio, y si esos órganos pueden ser tomados o arrastrados, como digo yo, a los consorcios de hecho. Bueno, no voy a decir ninguna genialidad, ¿no? Los órganos en la propiedad horizontal es la asamblea, el administrador y el consejo de propietarios. Pero hay mucho más que eso, digamos. Esos son 3 órganos que el legislador determinó con carácter legal, ni obligatorio, porque el consejo de propietarios no es obligatorio. Por más que algunos sostienen que sí, pero entiendo que no. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de estos órganos, digamos, la propiedad horizontal tiene mucho espacio para la creatividad. ¿Qué digo con esto? Digamos que independientemente que la propiedad horizontal sea un derecho real, que está cruzado por normas de orden público y demás, digamos, la propiedad horizontal puede ser muy creativa, digamos, hay mucha autonomía de la voluntad, con lo cual, en cualquier sistema de propiedad horizontal podemos tener muchísimos órganos diferentes a estos, digamos, tanto en la propiedad horizontal clásica como en la especial, ¿no?, la de los conjuntos inmobiliarios, que también nos va a desasnar mañana el amigo Raúl Castro, que tanto sabe de eso, pero básicamente entre las 2 propiedades horizontales puede haber otros órganos, ¿no? Pero si vamos a los clásicos, estos órganos desempeñan como un sistema de división de frenos y contrapesos, no, digamos, con la estructura del derecho político clásico, ¿no? No, esto no es el espíritu de las leyes de Montesquieu, no es que en los órganos tenemos un sistema de frenos y contrapesos en un estamento judicial, ejecutivo y legislativo. Pero la propiedad horizontal se parece bastante a eso, con algunos detalles, ¿no? Digamos, ¿por qué? Y tenemos que ver, digamos, si esos órganos realmente los podemos hacer funcionar el consorcio de hecho. Si ustedes, bueno, escuchan, van a ver para dónde va, digamos, mi conclusión, que entiendo que sí, pero para no adelantar tanto, digamos, y pasando un poco de revista y recordando algunos conceptos, dentro de esos órganos, la propiedad horizontal tiene, digamos, la asamblea como... La asamblea es un montón de cosas, ¿no? Y vamos a ver si la asamblea puede funcionar el consorcio de hecho. La asamblea, en esa división estamentaria, es el poder legislativo, pero es mucho más que eso, digamos. La asamblea en propiedad horizontal, además de ser un acto jurídico y además de ser etimológicamente una reunión de personas que tiene un fin o un doble fin, si ustedes quieren, de deliberación y votación, pero la asamblea existe para la toma de decisiones, independientemente que la asamblea es, como digo yo, una serie de eslabones que si están bien fuertes forman una cadena irrompible, pero además de todo eso la asamblea es el poder legislativo porque básicamente crea normas permanentemente. Las decisiones que toma la asamblea son normas. Obviamente son normas que no tienen vocación de permanencia, ¿no? Tienden a reeditarse permanentemente, al menos las típicas, ¿no? Si yo en una asamblea voy a tratar o tengo que tratar la rendición documentada de cuentas del administrador o el mandato del administrador, bueno, son asuntos que van a tender a retratarse, a ser tratados nuevamente, sin perjuicio de otras cuestiones, digamos, más complejas, reformas reglamentarias, obras y demás. Pero lo cierto es que la asamblea es el cuerpo legislativo que da instrucciones al administrador y, como alguien dijo antes, creo que fue el doctor Rodríguez Arauco, digamos, el administrador es mucho más que un brazo ejecutor de la asamblea, es mucho más que un mero autómata que cumple las instrucciones de una asamblea. El administrador tiene mucha espalda, el administrador tiene mucha flexibilidad, el administrador necesita, digamos, una capacidad de gestión y una capacidad de aprendizaje permanente porque el bagaje de conocimientos que necesita excede ni mucho lo administrativo, ¿no? El administrador tiene que saber de contabilidad, de cuestiones jurídicas, notariales, registrales, administrativas, sociológicas, de todo tipo, digamos. Es verdaderamente, y mucho más, ¿no? Por supuesto, pero, digamos, el administrador básicamente es el poder ejecutivo, ¿no? Es ese poder ejecutivo. Y además del poder ejecutivo, hay un poder intermedio, o ese consejo de propietarios que decían, o me pareció entender que decían que no servía para mucho. Yo creo que el consejo de propietarios es como todo, ¿no? Uno es uno y sus circunstancias. En algunos consorcios y en algunos momentos puede ser un elemento fundamental y en otros puede ser una figura decorativa. El punto es que el consejo de propietarios es legal porque es uno de los órganos que estableció el legislador, certeramente a mi criterio, pero es facultativo. Incluso he encontrado algunos doctrinarios muy importantes que sostienen que es obligatorio, yo creo que no,
pero básicamente no solamente porque la Asamblea puede designar un consejo, o porque para avalar un certificado de deuda a expensas el Consejo debe aprobarlo si existiere, básicamente porque es una figura que, como es un órgano de control y fiscalización, ¿no? También se discute si en la vieja denominación de Consejo de Administración hacía que antes administre. Yo creo que no, para mí históricamente siempre el Consejo tuvo una función de fiscalización y de puente entre los propietarios y el administrador en la fiscalización de la gestión económica financiera, ¿no? Básicamente por ahí pasa un poco el asunto. Pero el punto es, bueno, y hasta ahí llegamos, ¿no? En cuestiones de órganos, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Porque también esa es una pata importantísima, ¿no? Y ahí sí, si hablamos de un órgano que no lo encontramos en la propiedad horizontal clásica, no van a encontrar ninguna comisión judicial dentro del código, al menos en la parte de la propiedad horizontal típica. Los conjuntos inmobiliarios ya es otra cuestión. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, independientemente que tienen nombres parecidos, pero tienen realidades muy distintas, el conjunto inmobiliario, digamos, los parques industriales, clubes de campo, centros de compras, lo que fuere, digamos, siempre estuvieron imbuidos de un potentísimo poder sancionatorio, ¿no? Es uno de sus rasgos característicos y tiene, digamos, argumentos a mi criterio que son hasta históricos, ¿no? La intención que tenían en los primeros grandes clubes de campo, ingleses principalmente, de autoexclusión, buscaban ser totalmente distintos, al menos en cierta parte, y tan distintos buscaban ser que quien rompía alguna regla debía ser castigado severamente, incluso hasta la exclusión. Por eso, digamos, entre muchos motivos y explicaciones, hoy quedó el conjunto inmobiliario con la posibilidad de poder sancionatorio. Pero a ver, también aclaremos algo, ¿no? Esto no surge por generación espontánea. Digamos, hay una norma que determina que para que haya poder sancionatorio en la propiedad horizontal especial, tiene que haber base reglamentaria, tiene que haber un reglamento que establezca las sanciones. Además de todo un sistema, ¿no? Un procedimiento privado donde el presunto infractor tiene que tener la chance de descargo, de presentar pruebas, incluso debería haber la posibilidad de la revisión por una instancia de grado dentro del mismo conjunto inmobiliario, ¿no? Que podríamos discutir, pero en la propiedad horizontal clásica generalmente no encontramos este tipo de órganos judiciales, de justicia autoimpuesto privada. Bueno, históricamente no se han dado, pero además también tenemos normas, ¿no? A mí no me interesa mucho recordar, pero en este caso, bueno, creo que es el 2069, ¿no? Cuando se produce una transgresión al reglamento o al régimen de propiedad horizontal, bueno, básicamente hay que ir a la justicia ordinaria. El administrador o el propietario o el ocupante, entiendo yo, deben ir a la justicia que supuestamente debe agotarse por la vía procesal más breve, pero, digamos, la justicia siempre es externa y por supuesto que si hay algún nivel de justicia interna, siempre es revisable, digamos, ante la jurisdicción ordinaria. Ahora, algunos por ahí me podrán decir, bueno, pero hay muchos edificios en la actualidad, en los últimos tiempos, con gran cantidad de amenities que tienen sistemas sancionatorios. Bueno, funcionan a modo de pequeños conjuntos inmobiliarios. Y lo cierto es que esto que digo yo, digamos, el derecho es, digamos, cambio y movimiento permanente, ¿no? Es como la historia, es flexible. Los que me conocen saben que siempre hablo de esto, pero, digamos, para volver y centrarnos en el tema es estos órganos, que son órganos que por supuesto se aplican en el consorcio reglamentado, en aquel que tiene el reglamento de propiedad horizontal, ¿no? En su múltiple dimensión. Bueno, el consorcio de hecho, ¿cómo juega? ¿Puede el consorcio de hecho tener una asamblea? ¿Cómo hace? Y algunos administradores dicen, mira, cuando en este edificio, cuando tenga el reglamento, que están a punto de sacar el reglamento, me ofrecieron que lo voy a administrar. ¿Y ahora no lo va a administrar? No, ¿cómo voy a administrar esto si no tiene reglamento? ¿Y qué tiene que ver? Se puede administrar, se debe administrar, independientemente que cada uno, en la medida de lo posible, elige, ¿no?, lo que quiere hacer. Pero, ¿y cómo llamo una asamblea en un consorcio de hecho? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el plazo de antelación? ¿Cómo llamo una ordinaria? Si no tengo un reglamento que me diga que tengo 10 días de antelación para convocar, o 15, o el que fuere. Bueno, lo que tenemos que hacer como administradores es entender que podemos aplicar la propiedad horizontal por analogía
si ese sistema funciona como un consorcio de derecho. Es tan básico como eso. Entonces, ¿ese edificio funciona de ese modo? Sí. Bueno, ¿cómo convoco? ¿Cuál es? Esto corre por mi cuenta, ¿no? ¿Cuál es el plazo de convocatoria? Y si en la mayoría de tus edificios y los reglamentos el plazo una ordinaria es de 10 o 15 días, mientras administres ese consorcio, digamos, no cambies la norma. Convocá cada 15 días. ¿Y cómo hago, digamos? ¿Y cómo redacto el orden del día? ¿Qué hago con el temario? Es tan simple, digamos, el temario, mientras sea preciso y concreto, mientras no lleve lugar a duda a la gente que va a votar, mientras no se presta confusión, ¿qué problema hay? ¿Y cómo hago si no tengo un libro rubricado? No puedo rubricar libros. Funciona por analogía y por similitud. El libro, más allá de las formalidades que tenga, tiene, digamos, una función de asiento documental. Existe para marcar en la cuestión de asamblea digamos, la realidad contextual, el contexto de determinadas reuniones. Entonces, no tendrás un libro rubricado, pero habrá un libro al fin, sea como sea. Entonces, lo que tenemos que entender es aplicar esa similitud en los casos donde no tenemos reglamento. Y esto, a ver, también alguno por ahí me puede decir, bueno, no puede haber consejo de propietarios. Bueno, no son propietarios, pero podrá haber una comisión de fiscalización. Yo soy de la idea que los nombres no son tan importantes, ¿no? Las formas son importantes, pero el fondo del asunto me parece que es más importante. Y muchas veces digo esto, creo que la forma está al servicio de la sustancia y no al revés. Entonces, pónganle los nombres que quieran, en tanto y en cuanto, por supuesto, hagan las cosas lo mejor posible y entendiendo que nos tenemos que acostumbrar un poco al consorcio de hecho. ¿Por qué? Porque todos los edificios más o menos empiezan siendo consorcios de hecho, o casi todos. Y algunos me van a decir, esto es una barbaridad. No, todos son consorcios de hecho. Básicamente todos. Es una cuestión de una ventana temporal, ¿no? ¿Por qué? Si yo les digo el caso este que hablábamos, ¿no? De un edificio en cada mano. Yo les puedo preguntar cuántos de ustedes pueden conocer un caso donde un propietario, un dueño de un lote, compre el lote, desarrolle un edificio, levante una torre, un edificio de 5 pisos, 3 pisos, no importa. Lo termine, obtenga las aprobaciones provinciales, municipales, haga aprobación de todos los planos, de obra, de PH, redacte el reglamento, le pague al escribano, inscriba, y después de eso empiece a vender cada unidad funcional a cada interesado con, digamos, su título traslativo de dominio. No hay, yo al menos no conozco ninguno, alguno habrá. Ahora, ¿cuántos casos conocen ustedes donde el edificio se empieza a construir antes o después y se empiezan a vender unidades futuras desde la construcción o con la construcción avanzada? No importa. Y esto es lo que pasa en la realidad. Entonces, no podemos hacer como que no vemos la realidad. No podemos hacer... Es mi discusión con muchísimos abogados, digamos. La propiedad horizontal no es simplemente un sistema de normas, es mucho más que eso. No nos podemos quedar en la norma fría. Si nos quedamos en eso, perdemos, digamos. La propiedad horizontal, además de ser un sistema normativo, es un régimen convivencial que siempre digo lo mismo, tracciona en lo fáctico, respira en los hechos, es un organismo vivo. Tenemos que entender que las cosas cambian y nos tenemos que amoldar, porque como digo yo, si no nos amoldamos, nos rompemos seguro. Y cuando la propiedad horizontal debería ir siempre por el surco normativo, en los hechos hay veces que se corre. Y eso tenemos que entenderlo y los administradores lo saben. Esto no quiere decir ir contra las normas, quiere decir que tenemos que ver un poco más allá de las normas, ¿no? Yo no sé ni cómo estoy con el tiempo, si estoy bien o pasado, pero bueno, digamos, da para mucho, ¿no? Algunas cuestiones, esto sí lo quiero agregar, algunos efectos prácticos del consorcio de hecho como un sujeto de derecho excepcional, si quieren, o donde hay aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones casi a la manera del consorcio de derecho. Los administradores lo vemos quizá en lo típico, ¿no? El administrador es mucho más que ese recaudador de impuestos de la época medieval, como digo yo. Hace mucho, pero el administrador cuando no logra recaudar, digamos, por los canales ordinarios y se genera morosidad,
en el consorcio de hecho, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Espera a que se redacte un reglamento? No, tiene que, independientemente que cada caso es particular, tendrá que salir a tratar de cobrarlo, primero en forma privada, ¿no? Porque, como digo yo, hay que tratar de evitar los tribunales, porque los tribunales tardamos mucho y no sabemos cómo salimos, ¿no? Pero hay veces que no hay otro camino y la última línea de defensa, gracias a Dios, son los tribunales. Entonces, el administrador que tiene esa mora en el consorcio de hecho, ¿qué hace? Bueno, puede ir a la justicia, puede presentar un juicio, porque si puede presentar un juicio, evidentemente tiene capacidad para eso, porque se va a entender al consorcio de hecho como una figura distinta de los miembros que la componen. Por supuesto que puede ir a juicio. Entonces, el punto es, pero bueno, dijimos este fallo, creo que no dije el nombre, Fiorini con Consorcio de Ormar 4 creo que es un fallo de corte que viene de Cámara de Mar del Plata, precisamente, año 1970 o 71. Ese fallo es el que dice esta cuestión de que se aplican excepcionalmente las normas de la propiedad horizontal, si probamos esa comunidad de intereses. Entonces, bueno, si ese consorcio anómalo funciona, o tiene la apariencia de un consorcio de derecho, podemos ir a cobrar o a intentar cobrar en la justicia. Ahora, dijimos que el régimen se aplica excepcionalmente. Eso quiere decir que no se puede aplicar en todos los casos. Entonces, muchos me dirán, ¿qué juicio hacemos? ¿Hacemos un cobro ejecutivo? Bueno, es riesgoso, ¿no? No deberíamos hacer un cobro ejecutivo. Porque el cobro ejecutivo, metiéndonos en una cuestión práctica y corta, voy a decir 2 palabras de esto y de la rendición de cuentas y los dejo, pero el juicio ejecutivo, cuando nosotros perseguimos el cobro de una expensa impaga, cuando el administrador presenta ese certificado de deuda de expensas, independientemente si está avalado por el consejo, si existe consejo, a nivel procesal, esa certificación de deuda debe cumplir los requisitos del reglamento. Si no estoy mal, artículo 522 del Código Procesal, pero le puedo errar. Entonces, y si el reglamento no establece requisitos, debe protocolizarse el acta y demás. Entonces, si yo voy por la vía ejecutiva en un consorcio de hecho, ¿de dónde saco los requisitos o la falta de los requisitos del reglamento? Entonces no debería poder ir. Si voy por un cobro ejecutivo, que en algún caso ha funcionado, bueno, del otro lado me van a oponer, como dijimos, hablamos con un colega afuera, me van a oponer la falta de legitimación activa, me van a oponer la inhabilidad del título, me van a decir, usted está loco, pero también se resuelven favorablemente, pero es muy riesgoso. Pero si el administrador quiere actuar por similitud, ¿qué debería hacer? Bueno, puedo hacer un cobro de sumas de dinero. ¿Es un proceso un poco más largo? Sí. ¿Tiene mediación? Sí. ¿Tiene mayores costos? Sí. Pero es más seguro. Pero el juez no me va a regalar ese tema como administrador. Es un tema de abogado, pero viene bien que el administrador lo sepa. El juez no me va a regalar y me va a decir, lo presentaste al lugar con la acción de cobro de sumas de dinero. Le tengo que demostrar que ese consorcio funciona como un consorcio de derecho, con todas las pruebas que tenga. Liquidaciones de expensas, testigos, reconocimiento judicial, lo que fuere. Pero tengo que demostrarlo. Pero el consorcio de hecho puede estar en juicio. Me pongo del otro lado y pienso en el administrador, una de sus obligaciones principales, si no la más, a mi criterio, cuando nosotros gestionamos fondos de terceros, cuando manejamos dinero de terceros, tenemos la confianza depositada en nosotros, esto sí, lo escuché del primer disertante, la cuestión de la lealtad, el buen hombre de negocios o la buena mujer de negocios, ambos por supuesto. El administrador tiene que ser absolutamente cauto y tiene que ser muy recto y honesto con el manejo de los fondos. Y su obligación siempre es rendir cuentas. Ahora, ¿puede haber en el consorcio de hecho rinde cuentas? Y por supuesto, ¿cómo no va a rendir cuentas si está manejando el dinero de terceros? Debe rendir cuentas. Cuando el administrador me dice no rindo cuentas porque no hay reglamento, bueno, es un error garrafal. Debe rendirse cuentas. Pero además, si el administrador rinde cuentas y esas cuentas no son satisfechas por el resto, o no rinde cuentas, el consorcio de hecho puede llevarlo a juicio por rendición de cuentas. Vean si no tiene capacidad. No. El administrador de hecho no es un mandatario, no es representante legal. El representante legal con carácter de mandatario es el administrador en un consorcio reglamentado. En el consorcio de hecho, no. Estamos hablando de pintura y sandía. Estamos hablando de 2 cosas distintas. Totalmente distintas. Yo soy un administrador de hecho. ¿Sí? ¿Cómo me presento al juez? Le digo, ¿quién soy?
yo, señor juez, soy... No, no, está bien. Yo, señor juez, soy Juan... Primero pasé por mediación, pero yo, señor juez, soy Juan Pérez. ¿Sabe qué hago acá? Administro ese consorcio de hecho o ese consorcio en formación. Disculpame, de hecho está trayendo otra vez la 13512 cuando decía que el administrador es representante de propietarios. Pero eso era un yerro, digamos. Aún que la 13512 hablaba en algunos casos de representante de propietarios, siempre se entendió que era representante, por supuesto. Pero respondiendo en serio a tu pregunta, vos al juez lo que le tenés que decir es, mira, yo soy Juan Pérez, soy administrador de este consorcio de hecho y tengo facultades para estar acá y salir a cobrar eso, porque esto que administro es una estructura similar a un consorcio de propietarios. ¿Y por qué es una asamblea de hecho? Una asamblea de hecho. La asamblea te autoriza, si no, digamos, después hay otros casos, ¿no? Digamos, vos podés ser administrador porque te puso una constructora, podés ser el administrador por un fideicomiso, que es otra cosa, una estructura contractual, pero es distinto. Pero a ver, pero vos como administrador de hecho, vos lo único que le decís es, no sos de derecho porque no hay reglamento, pero vos... ¿Sí? Pero básicamente lo que le demostrás al juez es que vos administrás exactamente igual que en un consorcio de derecho, con la única diferencia que no hay reglamento. Esto que yo te digo lo hago como son de pregunta y aprendizaje. Sí, sí, por supuesto. No, no. Bueno, vos tenés que actuar tratando de aplicar siempre la similitud y tratar de demostrarle al juez que el hecho de que no haya un reglamento no cambia el fondo del asunto. Y no todos lo entienden tan fácil, ¿eh? Bueno, por eso lo que te digo es que la administradora en el consorcio de hecho va a poder actuar en un montón de procesos, pero no en todos los procesos. La otra parte lo que te va a decir que vos no tenés legitimación. La otra parte te va a decir exactamente eso. Y va a... Claro, y bueno, será una batalla a ver quién gana, pero debería ganar el administrador de hecho en la batalla de presentarse en la justicia en ese tipo de proceso. Pero, digamos, y ahora sí, porque me parece que me extiendo y veo manos levantadas, no tengo problema que me pregunten por ahí cuando termino, pero para que no me maten y dejarlos, básicamente es una figura, digamos, que se presta mucha discusión, digamos, ¿no? Es una cuestión de interpretación, es una realidad que nosotros tenemos que no la podemos desconocer, que está, que cada vez tiene, digamos, más presencia tribunalicia y que tenemos que administrar porque básicamente es uno de los instrumentos que tenemos, digamos, ¿no? Cuando estamos en esa situación. El consorcio, de hecho, existe y como vuelvo, ¿no? Como bien me decía acá el oyente, ¿no? Bueno, pero el mandato, la asamblea, el régimen interno, vuelvo a lo mismo. Y esto es mi humilde apreciación. Tenemos que ir un poco más allá de las normas. Uno tiene que ser mucho más flexible. Uno tiene que entender, tiene que ser expansivo, tiene que entender las cosas en un concepto macro. La propiedad horizontal es hipercompleja, no nos sirve saber de propiedad horizontal, la propiedad horizontal está cruzada por normas de todo tipo, a nivel nacional, provincial, a nivel local, y el punto es que la única garantía que tenemos es intentar hacer lo mejor que tenemos, hacer lo mejor posible. Nadie tiene la verdad en esto, nadie. Pero básicamente uno, como digo yo, reduce riesgos si se forma, si trabaja, si estudia, si está atrás de las cosas, si lo da todo. Si uno lo da todo, los riesgos bajan y podríamos hablar muchísimo de esto. Yo en esto me he excedido, por supuesto, y no tengo mucho más para decir en este momento. Al menos, digamos, sí. Esto, para mí el consorcio, de hecho, estamos lejos de haberlo terminado, pero creo que hasta acá puedo llegar para que ustedes hagan algunas preguntas. Pero algo que iba a decir al principio y que me olvidé, por suerte me acordé ahora porque no hubiese hecho justicia. Digamos, yo estoy acá parado porque por ahí hay alguien sentado que es Alberto Gabás.
Y básicamente yo me recibí estudiando algunas obras de él. Fue una cosa muy, muy graciosa, porque apenas me recibí lo conocí por cuestiones azarosas de la vida, pero lo conocí y tuve la suerte de compartir, digamos, profesionalmente años y años y mucho más allá de la profesión, ¿no? Y en realidad siempre fue el tipo de abogado en el que yo me quise convertir, siempre. No solamente, ni sé si está acá, lo vi, va a estar por supuesto, pero si se lo digo me dice que me deje de joder, pero el tipo de abogado con un carisma extraordinario, con un conocimiento enciclopédico de la ley impresionante y con una claridad conceptual como no sé si conozco un abogado así. Y me parece que estar acá en Mar del Plata, hace 20 y pico de años di la primera charla con él y nunca más volví a dar una con él. Me parece que es un muy buen lugar para decírselo. Así que bueno, dicho esto, gracias por la paciencia de haberme escuchado. Parece que los consorcios, de hecho, hay más de lo que pensamos acá, porque las manos se empezaron a levantar. El problema viene de las estructuras en pozo, de las ventas en pozo, que muchas han quedado, más de la que pensamos, no pueden tener reglamento, han terminado ellos los edificios. ¿Cómo hace para distinguir el manejo de fondos de lo que sea el administrador de los propietarios? ¿Cómo haría para obtener un quit? ¿Es posible? Es posible, digamos, hay cuestiones muy complejas, ¿no? Digamos, cuando uno entra en estos consorcios o en estos sistemas de pozo, lo primero que hace generalmente es un salto de fe. Es muy complicado, porque básicamente uno para tener riesgo cero compra básicamente obteniendo el título y modo. Me hacen tradición de la cosa y se hace la escritura. Cuando yo entro en un pozo y, digamos, el edificio no se concreta, digamos, la apreciación es excelente, ¿no? Porque no dijimos nada de esto. Cuando el edificio no se concreta, tenemos que establecer una línea divisoria muy importante, porque no estamos hablando de consorcio de hecho. Para que haya consorcio de hecho y que funcione, digamos, por analogía, el sistema tiene que ser similar. Tengo que tener una comunidad de intereses, tengo que tener las unidades cerradas, tengo que poder ocupar la unidad. Si esa unidad no está ocupable, digamos, no hablamos de consorcio de hecho y hablamos de otro tipo de estructuras independientemente de los responsables. Porque en el caso del desarrollista, digamos, que no termina el edificio, sea una empresa y demás, bueno, cada persona que salió a comprar esa unidad futura, bueno, en muchos casos no terminan bien, pero básicamente ya en una cuestión de responsabilidad no le va a discutir al consorcio, porque el consorcio de hecho en ese caso no existe y además no tendría responsabilidad, ¿no? Entonces tengo que ir, digamos, contra el responsable, sea, bueno, en ciertas estructuras, digamos, si ya estamos hablando de estructuras negociales, si estamos hablando de una estructura, un fideicomiso, bueno, el fideicomiso no tiene persona jurídica, pero tiene personalidad tributaria, y el fideicomiso puede responder. Pero, digamos, hay que estar en el caso puntual porque si el edificio no funciona en lo fáctico como un edificio, todavía no es consorcio de hecho. Funciona, pero le quiero decir, ¿cómo hago para distinguir el patrimonio del administrador, en lo que sea dinero, al patrimonio del consorcio? ¿Cómo le cobran las expensas? No hay quit. No, bueno, primero, digamos, los consorcios de hecho pueden sacar quit genérico y de hecho, a ver, ¿cómo le cobran las expensas? No, una vez que tenga un quit ya está. No, pero a ver, yo soy administrador y tengo un edificio y hay 20 unidades y esas unidades pagan una expensa X según, digamos, el metraje, según el coeficiente del plano de obra. Hay tracción en los hechos, la gente pagando expensas. Yo dejo de pagar expensas, es lo que dije hoy. El administrador, lo más probable es, no debería hacerme un juicio ejecutivo como deudor porque por ahí lo pierde, porque no hay reglamento y no hay requisitos reglamentarios. Pero si me hace un juicio, un cobro de sumas de dinero, lo más probable es que me lo gane. El punto es que ese consorcio, de hecho, obviamente, no me va a poder embargar la unidad, porque no hay unidad todavía. ¿Se entiende? Digamos, hay cuestiones diferentes, pero me va a poder perseguir, digamos,
En esa estructura hay algunos procesos que se puede y en otros no. Y para hacerlo le va a tener que demostrar al juez que tiene, digamos, capacidad para hacerlo. No he encontrado ningún juez que lo haya denegado en principio, pero es difícil porque incluso, también lo hablábamos, incluso hay hasta algunos mediadores que les cuesta entender que un acta de asamblea de un consorcio de hecho, protocolizada, no protocolizada, como fuere, dice, pero el administrador no puede hacer juicio, si no es administrador. Bueno, lo es, de hecho. Pero bueno, por ahí pasa, ¿no? El caso puntual, tenemos que estar al caso puntual y bueno, y lo cierto es que en los pozos, en principio responderían las constructoras, digamos, los responsables, y después, bueno, ya sería otra cuestión, ¿no? Hay una zona gris cuando está pasando, pero lo cierto es que puede traccionar perfectamente. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, buenas tardes. Clarísimas las situaciones de analogía respecto de la ley de propiedad horizontal. Mi pregunta tenía que ver también con fideicomiso, respecto de cuáles son las cosas que deberíamos observar más allá de los fondos, porque digo, el fideicomiso si no se cierra todavía tiene responsabilidad el gerente, digo bien, del fideicomiso. ¿Podríamos en forma paralela sacar un quit y con ese quit emplear a un encargado, por ejemplo? Sí, a ver, en principio lo más seguro es que los dependientes, y esto pasa en la práctica, los dependientes en principio son dependientes del fideicomiso, porque el fideicomiso va a terminar cuando se logre la subdivisión horizontal. El error sería generar otro, digamos, condicionante tributario. El fideicomiso y después el problema que hay es que en muchos casos, cuando los fideicomisos duran mucho, los encargados o los dependientes de ese fideicomiso, contratados por ese fiduciario, cuando eso se traslada y termina en el consorcio de derecho, bueno, si le reconocemos o no la antigüedad, que por supuesto que sí, digamos, que por supuesto que sí. Pero básicamente, digamos, si vos tenés un fideicomiso, hay muchos consorcios, de hecho, hay muchas estructuras inmobiliarias que no se hacen bajo fideicomiso. El fideicomiso, digamos, es una estructura muy, muy bastardeada, pero es un buen instrumento si se usa bien. Entonces, digamos, vos en un fideicomiso tenés un responsable, digamos, el fideicomiso es responsable civil con muchísima más claridad que el consorcio de hecho y puede contratar perfectamente. Y cuando el fideicomiso termina, como bien dijiste, cuando cumple el objeto, en fideicomiso inmobiliario y construcción, de lo que estamos hablando, ¿no? Y lográs la subdivisión inmobiliaria, a mi criterio quedan los encargados con la antigüedad que tenían. ¿Otra pregunta? Sí, hola. Hola, buenas tardes. Yo trabajo con varias constructoras desde Pozo y tengo caso de un deudor crónico y ahora él quiere vender su unidad. Y la única forma de cobrarle, en este momento, los demás vecinos lo que te piden es mandar el carta de documento. Obviamente no podemos hacer en este momento, por ahora. Después de lo que dijiste vos, sí lo puedo hacer. Claro, pero sí. La forma que encontré es que con la constructora, para que él pueda ceder el boleto, tiene que firmar la constructora primero para poder ceder el boleto al nuevo comprador. Entonces, si no paga la deuda, no le van a firmar el boleto para la venta. Pierde la venta. Está bien, pero lo que no entiendo es por qué, digamos, no persiguen el cobro del moroso. No, perseguirlo persigo, no te creas que no lo persigo. Se acuerda de mí todos los días, Rueca. Pero el tema es puntualmente que no le mandábamos carta de documento. Ahora, después de lo que dijiste, y yo soy de Quilmes, así que te voy a llamar y te voy a ir a ver. Hay algunos de Quilmes, Sí. Nilda, Pisolo, Sí, Julio, sí. hay varios de Quilmes. Nada, te quería comentar eso, que nosotros lo solucionamos de esta forma, con el boleto de compra-venta, como lo tiene que firmar la constructora para que lo pueda ceder, es hacer el cobro de la deuda. Eso es la única forma que había encontrado yo hasta ahora. Sí, no, pero lo podés colocar en mora perfectamente, le podés Sí, mandar en una mora carta de está. documento como administradora del consorcio de hecho, digamos, ¿no? La Cámara sin de Comercio de Bernal está en mora así, ¿eh? Sin enroscarse mucho, lo podés hacer perfectamente. A ver, y si vos eventualmente tenés que ir a un juicio, a ese juez le vas a probar que eso funciona como un consorcio si hiciste las cosas que hubieses hecho en un consorcio. Lo colocás en mora, le mandás la carta, no contesta, en este caso lo mandás a mediación previa, y así. Eso es lo que yo haría, me parece bien.
Aquí a la izquierda tenemos otra pregunta y después un señor que está levantando la mano, Carolina, después con el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí. Sí. Mi consulta es la siguiente. Entiendo que para la liquidación de expensas se toma el plano de subdivisión que se presenta con todos los pH. Y de ahí tomo los porcentajes, porque Sí. Colucci nos dijo bien en claro. Generalmente. Los porcentajes. Bueno, podría tomar los porcentajes de ahí. Y después lo otro que te quería consultar es respecto a la obtención del quit y si tengo empleados. Porque en Mar del Plata hay tanto edificios nuevos como antiguos, de 20 años, que no tienen reglamento. Y tienen un empleado de limpieza, un parquero, lo que fuere. No tienen reglamento, porque esto lo hablé con alguien afuera, no tienen reglamento porque no encuentran reglamento, son edificios que no están subdivididos, que carecen de reglamento. No están subdivididos. Ok. Yo lo que sé, puede haber 1.000 millones de casos, desconozco. Pero en el caso de que yo no tenga un reglamento y lo que tengo es el plano quizás de mensura o no, ¿cómo hago para sacar un quit ante AFIP o ARCA y cómo registro esos empleados? ¿A nombre de quién? El quit se puede sacar quit genérico, todos los consorcios de hecho pueden tener quit, te lo digo con total seguridad, todos los consorcios de hecho pueden tener cuenta bancaria, digamos, no sé qué trámite habrás hecho, pero... Y AFIP me rebotó a mí. Pero lo podés tener, y después, digamos, si ese consorcio hace 20 años y nunca va a tener reglamento, digamos, lo cierto es, bueno, a nivel, digamos, el empleador que figure el administrador, bueno, el administrador en realidad tiene como un problema directo, porque en un... Bueno, el administrador tiene un problema directo porque independientemente que pueda demostrar que tiene una cuenta separada y que tiene, digamos, figura como empleador porque el consorcio no lo tiene, ese administrador en un proceso de despido va a ser demandado en forma directa, digamos, va a tener un problema ese administrador, por supuesto, independientemente que yo entiendo que llegado el caso en una situación de despido, se termina respondiendo con el patrimonio de ese consorcio de hecho, situación hiper irregular, pero bueno, de esto es lo que hablábamos, ¿no? De situaciones que escapan a la regla y que no necesariamente lo que yo digo que creo, digamos, que es lo que aplicaría, todos los jueces o todas las cámaras te aplicarían lo mismo, por supuesto. ¿Una pregunta más? Sí, buenas tardes. Carlos Sabatini, de Loma de Zamora. Buenas tardes. Te vuelvo a la figura de la administración, porque estamos de acuerdo en todo el proceso de la Cámara. De hecho, tuvimos una experiencia forzada con una constructora que con fondos propios construyó el edificio, lo terminó y se comenzó a vender y quedamos ahí en el medio de una situación y no hubo ningún tipo de problema. El problema es que en el consorcio de hecho, para ver si me califico y llego a entender algo, REPAC inscribiría en el registro al administrador de hecho y no hasta puede ahora no, reubicar. es Perfecto. una gran pregunta para Marcos mañana. Entonces, claro, porque si no quedaba... No, pero, no, a ver, Corre para aclarar en la forma, porque no, sin libro rubricado. Está muy bien y de hecho lo hemos hablado y lo hemos hablado con él hace poco que tuvimos una charla y bueno, digamos, la ley es perfectible, ¿no? Y yo la verdad no defiendo a nadie, yo soy un abogado simplemente litigante privado que defiendo intereses privados, pero lo cierto es que la ley es perfectible y siempre se puede mejorar y la cuestión del administrador en el consorcio de hecho entiendo que es un elemento que debe formar parte de una reforma porque es una realidad, digamos, que es imposible desconocer. Pero bueno, pasa por ahí, ¿no? Gracias. No, por favor. Tiempo agotado prácticamente. Una última pregunta y cerramos. Última pregunta y cerramos, gracias. Última pregunta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Venga. Última. Una pregunta. No me queda claro cómo podemos intimar a un deudor en un consorcio de hecho. Bueno, ¿quién preguntó? A ver, ¿cómo intimás? Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Hablamos de los dos edificios, uno en cada mano, la aplicación de la analogía. Bueno, vamos a utilizar eso. Dijimos la analogía. Vos tenés que pensar, lo mejor que puedes hacer es pensar que aunque no tengas reglamento, ese edificio lo tiene. Vos tenés que, digamos, el edificio como sustrato material, el consorcio, ¿no? Tenés que pensar que es una estructura que tiene reglamento, aunque no la tenga. Si tiene reglamento,
¿Cómo intimás vos a un deudor? Te lo pregunto yo, lo vas a resolver vos. ¿Cómo intimás vos a un deudor? Ajá. Y no tenés reglamento, no lo podés intimar en función de que vos, digamos, ponés, digamos, quien suscribe en carácter de administrador del consorcio de hecho de tal calle que gestiono los cobros desde tal fecha. No lo podés poner en mora advirtiendo, digamos, que usted adeuda los periodos mensuales de tal, tal y tal mes por capital puro de tal, tal y tal, le pongas o no intereses, le intimo plazo 3 minutos para que pague bajo apercibimiento de ir a la justicia. Lo coloco en mora. No, pero y algo que te va a ayudar, es intimalo del modo que vos le des menos espacio para correr. Es decir, si vos le ponés que intimás 2 millones de pesos digamos en concepto de capital e interés, no, discriminar el capital y discriminar el interés. Y decirle de dónde sacaste la tasa de interés. Esa tasa de interés salió de un fallo, de una asamblea, de un repollo. Le ponés de dónde salió. Y le ponés qué periodos debe. Y si querés no le ponés el interés, porque en definitiva el interés siempre el juez lo va a calcular al momento de la sentencia. Si no llegás a juicio lo arreglarás. Pero le aclarás, le ponés con claridad lo que debe y el plazo que le das y lo intimás. Y si no, bueno, esos elementos van a ser parte de tu prueba en un cobro de sumas de dinero si no querés tomar el altísimo riesgo de meter un cobro ejecutivo con grandes chances de perderlo, porque básicamente la analogía, digamos, tiene límites, ¿no? Pero podés tomar ese riesgo. ¿Cuál? El de acá, el de Mar del Plata, si no se los paso, pero si no estoy mal, es Fiorini con consorcio Dormar 4, es de Cámara. Dormar 4, sí, es ese. Pero sí. Bien. Damos por finalizada entonces. Gracias. La disertación. Despedimos con un fuerte aplauso al doctor Federico Chiesa. Muchas gracias, doctor, por esta gran disertación. Vamos a continuar con el programa. Puntualmente vamos a pasar a una actividad especial. Salimos un poco del plano estricto de las disertaciones, pero antes teníamos pendiente un saludo de alguien que no ha podido estar presente, pero sí, de alguna manera, a través de lo que van a ver reflejado en las pantallas. Así que adelante con lo que nos habían comentado y adelantado en términos de un saludo para todas las personas presentes, organización y asistentes. Buenos días, Mar del Plata. Buenos días, jornadas de la Procuraduría Horizontal 2024. Qué importante este evento, al cual lamento no poder asistir y no estar presencialmente por compromisos asumidos previamente, pero realmente me parece súper importante y súper gratificante que todos ustedes se encuentren ahí. Esto creo que es un punto de partida y un punto de inicio para poder seguir trabajando sobre la Procuraduría Horizontal en lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Les envío un cordial saludo a todos los colegas que tengo participando en las jornadas, a todos aquellos profesionales que participan también en la Procuraduría Horizontal y sobre todo a todos los amigos que tengo también allí participando. Seguramente en un próximo evento nos estaremos cruzando, nos estaremos viendo, así que no quería dejar de participar y de esta oportunidad de poder enviarles un saludo a cada uno de ustedes. Un aplauso, gracias al contador Ríos Lovera por haber estado presente de esta manera. Y vamos a continuar entonces con una actividad que tenemos reservada justamente para los próximos minutos, una actividad que hemos dado en llamar Las cámaras hablan de honorarios.